complican las cosas porque, si recuerdan ustedes, el episcopado confiaba en que se iba a poder, a través del culto público, paliar con, pues, con algún público al menos el problema de la práctica religiosa. Pero el secretario de gobierno, sin que haya ley de por medio, instruye a la policía secreta y al ejército y a todo el mundo para que se persiga también el culto privado. Y a las personas que acudían a misa y sacerdotes que se encontraban en los primeros meses celebrando misa, se les encarcelaba, se les multaba, empieza a haber ya personas desterrados a Islas Marías, sin juicio de ningún tipo, presos políticos que eran enviados a una prisión que en ese momento era temida por las malas condiciones en las que se vivía ahí. Entonces, la alternativa que se había visto de atender al menos a cierto público a través del culto privado no está funcionando. Se organizan los católicos y consiguen más de 2 millones de firmas para pedir a la Cámara de Diputados que suspenda los efectos de la ley Calles. Ni siquiera piden que la deroguen o que la quitan, y la Cámara de Diputados les dice que no. Y muchos, ante esta situación, pues dicen, no podemos quedarnos sin la práctica religiosa, y comienzan a pensar ya seriamente en un levantamiento armado. Les decía que ya desde antes había partidarios de la Defensa Armada, que ya había partidarios de un movimiento que creían que iba a ser rápido, que iban a tener el apoyo de los católicos norteamericanos y que en un momento iba a haber un cambio de régimen, e iban a quitar un régimen perseguidor para poner un régimen oficialmente católico. Y ese pues era el sueño de muchos, sobre todo de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Pero en todos casos, subsistía una situación que es el magisterio pontificio era unánime en condenar los levantamientos contra los gobiernos establecidos. Todos los levantamientos, también los levantamientos de independencia, por ejemplo, fueron gobernados por los respectivos episcopados. O sea, ya posteriormente se legitimaron, por ejemplo, las independencias de los países. Pero en ese caso, levantarse en contra del gobierno, y quién iba a convocar también con legitimidad al levantamiento. Entonces, la Liga se puede decir que asumió el papel de unificar a todos los católicos, la asumió por sí misma, no porque el episcopado, por ejemplo, se lo diera, sino sobre todo porque cuando no hay un líder, el que grita más muchas veces es el que se convierte en líder. Y ahí, usando ese símil, pues la Liga fue la que se impuso a las otras organizaciones, es decir, las distintas organizaciones ya quedaron como un poco supeditadas a los comités directivos de la Liga, y la Liga se decantó por descartar ya posibilidades de éxito a través de las vías pacíficas, y como es irrenunciable el derecho a ejercer la religión, pues empezó a pensar en una rebelión armada. Utilizaron, porque estaban bien asesorados desde el punto de vista, llamémosle teológico, utilizaron lenguaje adecuado. Dijeron, no va a ser nunca una revuelta, no va a ser una rebelión, sino va a ser un movimiento de resistencia armada cuando ya se han agotado todas las posibilidades pacíficas. Digamos que debe haber una responsabilidad grande de quienes impulsaron hacia ello, porque todavía no estaban agotados todos los medios pacíficos. Ahorita no me detengo mucho, pero luego quizá, si hay preguntas, diré por qué no están agotados todos los medios pacíficos. Decía, el magisterio condenaba, el magisterio pontificio y el magisterio de algunos obispos condenaban los levantamientos en contra de los gobiernos constituidos,
el Papa Gregorio XVI, me parece, había parado un levantamiento de polacos en contra de un gobierno prosar de Rusia que los estaba en ese momento tiranizando en 1832, y en 1922 el episcopado irlandés había también amenazado con excomunión incluso a los que participaban ya en ese momento en un levantamiento armado en contra de un gobierno a favor de Inglaterra que también estaba dificultando la práctica religiosa. Entonces los antecedentes era que si se levantaban en armas, el episcopado los hubiera fulminado y hubieran tenido, si eran buenos católicos, que obedecer. Entonces, lo primero que tuvieron que negociar desde algún punto de vista fue que el episcopado no los condenara. Entonces, le hicieron una consulta el 26 de noviembre al episcopado, donde le pedían varias cosas, sobre todo tres. Una, que declarara lícito y, si fuera posible, obligatorio para los católicos levantarse en armas en las circunstancias que se estaban dando. Dos, que surtiera a ese movimiento de un clero castrense, que fueran los obispos los que designaran sacerdotes que iban a atender a las tropas. Y tres, que les dijera a los ricos, a la gente que tenía más dinero, que era obligación de ellos, puesto que tenían suficientes recursos o muchos recursos, ayudar económicamente al levantamiento. Lo pensaron los obispos, había un comité episcopal, todavía no estaban las conferencias, pero uno de los delegados apostólicos recientes, antes de ser expulsado, había conformado un comité episcopal. Entonces, el comité episcopal, después de 4 días no son pocos, quiere decir que ahí también no estaban tan de acuerdo. Entonces, después de 4 días, estuvieron de acuerdo en dar como respuesta a la Liga, uno, que el episcopado solo se comprometía a no condenar el movimiento armado, que se comprometía a no condenarlo. Dos, que el episcopado permitiría a cualquier sacerdote que libremente quisiera fungir como capellán de las tropas, hacerlo sin prohibírselo, pero no iba a surtir de capellanes castrenses. Y tres, que veían imposible y peligroso que dijeran que los ricos tenían que apoyar el movimiento armado justo porque ellos no estaban solidarizándose con el movimiento armado. El gobierno, cuando ya empezó el movimiento armado, acusó al episcopado de ser los que estaban incitando al levantamiento, y el episcopado le contestó al gobierno diciendo: nosotros únicamente hemos enunciado la doctrina católica que dice que casos hay en los que la sana teología aprueba que un pueblo se levante contra un gobierno que considera tiránico. Pero nosotros ni hemos dicho que en México se den estas circunstancias ni estamos apoyando este movimiento, sino lo que estamos diciendo es que quien crea que esas circunstancias se dan en México, lo hace bajo su propia responsabilidad. Eso fue más o menos la postura del episcopado, con la cual cumplía su compromiso de no condenar el movimiento armado y decir que quien libremente entendiera que estaban dadas esas circunstancias, pues actuara según su conciencia. La Liga impulsó, a partir de que tuvo el sí a no condenar el movimiento, impulsó muchísimo que para el 1 de enero de 1927, recuerden que estamos en noviembre de 1926, la respuesta se las da el 30 de noviembre el episcopado, y a partir de ahí la Liga se centra en que el 1 de enero de 1927 haya un gran levantamiento armado en todo el país. Para eso convocan a una organización que se llamaba Unión Popular, que había fundado el beato Anacleto González Flores y que tenía objetivos meramente pacíficos, de a través de vías pacíficas conseguir cambios en las leyes. Convoca a una
pues, reunión de delegados de la Unión Popular, les plantea la resistencia armada bajo el, ¿cómo podríamos decir?, como la certeza de que es lícita, diciendo no nos queda otra, tenemos que defender la religión. Anacleto González Flores, que llevaba instrucciones del obispo Francisco Orozco y Jiménez de no irse por el lado de la resistencia armada, es completamente rebasado por los delegados que se entusiasman. Estábamos en una reunión donde el que hablaba a favor de la libertad religiosa, pues obviamente era más fácilmente escuchado que el que hablaba a favor de vamos a seguir con resistencia pacífica y demás. Entonces es rebasado y prácticamente por unanimidad los delegados de la Unión Popular, que está muy bien organizada, aceptan la invitación a levantarse. Y junto con los de la Unión Popular, que era una organización de Jalisco, en muchos otros lugares la Acción Católica Juvenil Mexicana, perdón, asociación, no era Acción Católica, Asociación Católica Juvenil Mexicana, ACJM, también acepta la invitación de la Liga y comienzan a preparar un levantamiento armado. La Liga además ofrecía en ese momento que los católicos norteamericanos iban a financiar el movimiento y que ya se estaba negociando en Estados Unidos la entrega de una gran cantidad de rifles y de pertrechos militares, con lo cual una de las condiciones que la moral católica, no todavía como definida por el magisterio pontificio, sino nada más de algunos libros, decía que para que hubiera un movimiento en contra de un régimen tiránico, se necesitaban 5 condiciones que tenían que subsistir al mismo tiempo: que los daños fueran graves y duraderos, que no fueran momentáneos, que no se hubieran agotado todos los recursos pacíficos, que no se provocaran males mayores que los que se pensaban recuperar, que hubiera probabilidad real de éxito, y ahora no recuerdo la quinta condición. Entonces, los de la Liga decían que sí se reunían todas esas condiciones, que el movimiento era lícito y que no le quedaba a la gente otra cosa más que levantarse en armas. Y es ahí donde generosísimamente muchísimas personas, la mayor parte de ellos campesinos, pero también farmacéuticos, boticarios, doctores, abogados, tomaron las armas en defensa de la fe de una manera muy poco organizada. O sea, esa convocatoria a que todo el mundo se levantara el 1 de enero fue obedecida por muy poquitos. El 11 de enero, por ejemplo, en León, un grupo de jóvenes de la Asociación Católica Juvenil Mexicana, la ACJM, se levantaron en armas y el mismo día los capturaron, los juzgaron sumariamente y al tercer día de que los capturaron, los fusilaron. Se les conoce como los mártires de León. Son mártires en ese sentido, porque son personas que tomaron las armas. En una ciudad del norte de Coahuila, en Ciudad Acuña, pasó lo mismísimo, pero un grupo mayor, como de 40 jóvenes, se levantaron en armas. No sé de aquí cuántos de ustedes hayan tomado un arma, a lo mejor para disparar a algún animal, un arma para matar un pájaro, o sea, ponerse a matar gente no es sencillo, o sea, para una persona de bien es lo más horrible, yo creo que puede ocurrir. Y un grupo de jóvenes sanos se levantan en armas, que muchas veces a lo mejor hasta ni disparos hicieron cuando ya habían sido capturados. Pues lo mismo con cerca de 40 jóvenes de la ACJM en Coahuila, que fue casi lo único que hubo en Coahuila. En los primeros días de enero se levantaron, también los capturaron y también los fusilaron. En el estado de Guanajuato consiguieron que un general revolucionario de nombre Rodolfo Gallegos, que había estado mucho tiempo en Guanajuato y conocía muy bien el estado, aunque él era de Ensenada, conocía muy bien el estado de Guanajuato porque había estado muchos años como jefe de plaza, encabezara el levantamiento armado
y ahí lo hicieron mucho mejor y pusieron en ciertas dificultades al gobierno, pero el gobierno mandó 4,000 efectivos militares a que lo persiguieran hasta que lo destruyeron. Había habido ya, antes de esta convocatoria de la Liga, había habido ya algunos movimientos espontáneos de gente que se había levantado en armas y una vez levantados en armas ya no tenían vuelta de hoja más que seguir armados en los cerros. Esto había ocurrido sobre todo en los límites de Guanajuato y Michoacán y en los límites de Jalisco y Zacatecas. Zacatecas, de hecho, se adjudica la medalla de que el primer levantamiento cristero ocurrió ahí el 22 de agosto de 1926 todavía. Eso es todavía antes de todo el problema que les conté de la licitud moral. Es porque ellos vieron que o se levantaban en armas o se levantaban en armas, porque lo que estaba ocurriendo no podía seguir y se levantaron en armas, y una vez que se levantaron sin ningún plan, pues lo que hicieron fue meterse en la sierra y seguir levantados en armas. Entonces, en poco tiempo, de una manera un poco más organizada que los primeros días de enero, por ejemplo, yo soy de un pueblo que se llama Cotija, Michoacán. Ahí se levantaron hasta marzo. Y ahí lo que hicieron fue invitar a un ex general villista que vivía en su rancho retirado a que los encabezara, se llamaba Prudencio Mendoza, y este general villista aceptó encabezarlos a jóvenes que no tenían mucha pericia y también algunos campesinos, pero tenía idea de cómo se hacen las cosas desde el punto de vista militar, y no fue fácil que los acabaran a los de la zona ahí de Cotija y Quitupan, y un poquito Zaguayo y Jiquilpan, estuvieron ahí levantados en armas. Y les cuento, en una de las batallas que tuvieron contra el gobierno, el general mismo se puso detrás de los pocos que quedaban y amenazó con que si alguno dejaba de combatir, él mismo los mataba. Y con eso, pues siguieron combatiendo hasta que pudieron recibir refuerzos. Pero este señor sí sabía cómo hacer las cosas. Entonces, el general, que luego fue general también de Cotija, Michoacán, el general Jesús de Goyao Guizar, era un boticario, o sea, ni siquiera, y cuando se levanta, pues poco a poco empieza a aprender a cómo pelear, y una de las cosas que cuenta en sus memorias es que estaban ahí también cerca de Cotija peleando un combate y que llegó otro con grado de general que se llama Maximiliano Barragán, con cerca de 200 a combatir, y que al ratito dijo, ya nos tenemos que ir, ¿por qué cosa? Y dejó a 50 combatientes, es decir, se fue con sus 200 hombres, y él se vio en serios aprietos. Pero él no era de los que decía, pues te vas y te mueres, no, sí, pues ya vete y demás. Es decir, fue una cosa un poco improvisada, pero por eso mismo, pues también más heroica, porque no tenían, por ejemplo, estoy hablando ya del ejército de los cristeros, no tenían, por ejemplo, armamento adecuado, muchas veces tenían que utilizar el armamento que le quitaban al gobierno para poder tener mejores armas, tenían que conseguir que algunos militares corruptos, que siempre los hay, vendieran armamento por debajo del agua o municiones por debajo del agua. Hubo muchos enfrentamientos entre cristeros y el ejército federal, que se tenían que retirar los cristeros cuando ya se les acababa el parque, y ya luego pues era solo huir y huir y huir, y muchas veces les mataban, no tantos durante el enfrentamiento como cuando ya sin balas tenían que huir. Y aquí hay un punto importantísimo, que la Liga, que desde las ciudades, los de la Liga prácticamente no intervinieron en los campos de batalla, sino desde las ciudades organizaban apoyos para los cristeros, consiguieron que un exmilitar de la época de Victoriano Huerta, que cuando se licenció todo el gobierno federal por el triunfo de la Revolución, él se dedicó a negocios civiles, en ese momento tenía una fábrica de jabones. Este general de nombre Enrique Gorostieta, este general ya asesoraba a la Liga, y la Liga lo contrató por un sueldo que solo se lo pagó un mes y ya luego no se lo pagó más,
para que fuera el organizador y general en jefe de la Brigada de los Altos de Jalisco, que era una de las más potentes y mejor organizadas. Y el general Gorostieta les empezó a dar disciplina militar, les empezó a enseñar cómo se deben pelear las guerras, los organizó muy bien y en muy poco tiempo, estamos hablando del verano del 27, como en 3 meses los cristeros ya eran otros, y eran ejércitos más disciplinados, que no combatían una batalla donde se les iba a acabar el parque, que iban solo sobre seguros, que buscaban objetivos militares y que le daban mucha lata al gobierno. Antes de hablar de los arreglos, que es el tercer punto, quería detenerme en algunos sucesos importantes durante este periodo. Primero, el mapa del conflicto. La parte roja, la parte iluminada por rojo, que sobre todo, si se fijan ustedes, Michoacán, Jalisco, parte de Guanajuato, del Estado de México, parte de San Luis Potosí, de Zacatecas, Aguascalientes, desde luego, y Colima. Esas partes iluminadas por rojo son las partes donde realmente se llevó a cabo la guerra cristera. O sea, ahí entre 1927, que fue el llamado de la Liga, y el 22 de junio de 1929, ahí realmente hubo enfrentamientos continuos en distintos momentos entre las tropas de los cristeros y el gobierno. La parte iluminada por un color ocre como anaranjado, ahí está ya todo San Luis Potosí, parte de otros estados, incluso una colita de Coahuila. Ahí en algún momento hubo levantamientos. La parte amarilla, hubo algo muy poquito, pero hubo algo en las partes, por ejemplo, en Oaxaca, el gobernador era muy sensato, el gobernador de Oaxaca, y permitió que el obispo, que era un obispo que se llamaba Otón Núñez, como que negociara con él todo lo que quisiera y él le daba todo lo que podía. Entonces él le permitía a veces celebrar misas, desde luego no se persiguió el culto privado, a veces le permitía celebrar misas en las iglesias, le permitió seguir con el seminario, le avisó a finales de 1928 que ya no iba a poder darle permiso para que siguiera con su seminario. El gobernador le dijo, ahora sí, en cosa de un día o dos, voy a hacer como que tomo por la fuerza el seminario, saca todo lo que puedas en estos 2 días, porque tengo que hacerle así por beneficio de todos. Entonces, hubo un entendimiento con el obispo, y en Oaxaca, pues por eso mismo, solo en Tlaxiaco hubo algo que duró como 2 semanas y nada más, y no hubo más de la guerra cristera. Entonces, eso es el panorama de la guerra cristera. Hay algunos sucesos relevantes entre 1927 y 1929. Ya mencionamos que en el verano del 27 Gorostieta asume el mando de la División de los Altos y que un año después, como dio pruebas de que era un gran militar, asume el mando de todos los cristeros, también con bastante éxito. En el año 1927, la Constitución es reformada para que pueda haber reelección no en periodos consecutivos, con lo cual el general Obregón, que había sido presidente en 1920-1924, quedaba en libertad de aspirar nuevamente a la presidencia. Y además, el periodo, que era 4 años, se alarga a 6 años. Los últimos 3 periodos de Porfirio Díaz habían sido de 6 años, es decir, se había reducido nuevamente a 4, pues se alarga nuevamente a 6 años. Hay nuevos levantamientos que son apagados, incluso se inventan cargos para deshacerse del general Serrano en campaña política por la presidencia. Esos levantamientos no eran del ejército cristero, sino eran levantamientos puntuales de descontentos, de inconformes con el gobierno
del general Calles, sobre todo Francisco Serrano y sus partidarios, y Arnulfo R. Gómez, que fueron muy fácilmente sofocados. Para que nos demos una idea, en 7 días de octubre de 1927 fueron fusilados, que no tenían nada que ver con los cristeros, cerca de 30 generales del Ejército Federal, de los que de algún modo habían apoyado los levantamientos en contra del gobierno. La Liga, que se había ido radicalizando, no pensaba en otra cosa más que en el magnicidio. Se inventaron incluso un folleto para decir que el magnicidio era completamente lícito, moral, bueno, y que había que tratar de matar no a Calles, sino se les ocurrió que Obregón era el cerebro de todo esto y que había que matar a Obregón. Entonces, antes de que lo mataran a Obregón en 1928, hubo 2 atentados contra Obregón, uno en Celaya, que digamos se desbarató antes de que llegaran a intentar matarlo, y otro en un momento en que él venía en su auto probablemente Reforma, no recuerdo ahora, y se le pegó un carro con 4 personas de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que le aventaron 3 cartuchos de dinamita, que explotaron solo 2, más que 3 cartuchos, 3 paquetes de cartuchos de dinamita, explotaron 2 de los paquetes, porque uno rebotó en el carro, salió volando, se apagó la mecha y ni explotó, y los 2 que explotaron hicieron que se rompieran cristales del carro, y que Obregón y los que estaban dentro del carro quedaran llenos de cristales y con algunos araños, pero no le pasó nada a Obregón. El carro en el que iban los de la Liga era un carro que estaba a nombre de un hermano del padre Miguel Agustín Pro. Y entonces se fueron, como ya sabían de la existencia del padre Miguel Agustín Pro, se pusieron a buscarlo como si él fuera el responsable del atentado, y sin ser realmente el culpable del atentado, lo prendieron y lo iban a juzgar. De hecho, justo el día que lo fusilaron, un abogado ya había conseguido un amparo para que saliera de la cárcel, pero ni siquiera recibieron el amparo porque llegó una orden directa del presidente Calles que se fusilara ese día en la mañana al padre Pro, a 2 de sus hermanos que habían sido capturados con él. Uno de ellos sí participaba en la Liga, Humberto Pro, otro, Roberto Pro, no participaba en la Liga, y los que sí habían participado en el atentado, uno murió poco después porque los persiguieron a balazos, otros 3 fueron capturados, incluso uno de ellos reconoció que toda la culpa la tenía él, pero no se le hizo caso. Es el que vemos ahí a la izquierda caminando como con mucha gallardía hacia el pelotón de fusilamiento, ingeniero Luis Manuel Segura Vilchis. Luego en el centro y en el lado izquierdo está el padre Pro, primero orando, pidió que como último deseo lo dejaran orar, y ya luego en el pelotón de fusilamiento. Esto tuvo mucha difusión a nivel internacional. Probablemente ustedes hayan oído hablar de Jan Meyer, un famoso historiador de la Guerra Cristera. Cuando él se iba a venir a México a hacer su tesis doctoral, visitó a unas tías que estaban metidas en un lugar perdido de Alsacia, que no hablaban ni alemán ni francés, sino un dialecto local. Y dice que cuando fue a decirles que se venía a México, antes de que él dijera, porque además venía a estudiar sobre el tema de la Guerra Cristera, dijeron: ¡ah, México, padre Pro! O sea, el martirio del padre Pro tuvo muchísima difusión, en parte porque a Calles se le ocurrió
que como escarmiento se tomaran muchas fotos y se publicaran esas fotos. Pues todas esas fotos sirvieron para documentar el martirio del padre Pro. ¿Y qué más ocurrió como suceso relevante? Me fui una diapositiva atrás. En 1928, el 17 de julio, a 2 semanas de haber sido reelecto como presidente de la República con un periodo intermedio, Obregón es asesinado por un joven católico que pertenecía tanto a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana como a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, José de León Toral, y unas negociaciones que había impulsado Obregón para llegar a un acuerdo y se suspendieran las hostilidades, pues se suspenden esas negociaciones. Vamos a ver algunas fotos de cristeros. Esto es un grupo de cristeros, todos ellos pertenecían a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, es decir, eran personas de clase media. Luego, esta fotografía, aquí ya hay cristeros tanto de clase media como de clase no tan media, campesinos. Lo mismo en estas fotografías que vemos a la izquierda y al centro. La fotografía de la derecha la quise poner para conocer la cara de un personaje que es muy interesante. Se llama Aurelio Acevedo. Él fue gobernador cristero de Zacatecas en los territorios que los cristeros tenían completo control durante algún tiempo, porque en los lugares de Jalisco y Zacatecas que los cristeros llegaron a tener control, ponían un gobierno provisional que era pues gobernado por algún... Y este hombre era un campesino que se dedicaba a comprar y a vender animales y se levantó en armas con otros el 22 de agosto de 1926, es decir, es de los primeros que se levantaron poco después de que un pelotón secuestrara al padre San Luis Batis, y a 3 activistas católicos laicos, y fuera del pueblo de Sombrerete los fusilara. Entonces se levantó poco después de eso, junto con otros. También una fotografía de obispos desterrados que se reunieron en San Antonio, Texas, más o menos en 1928. El que está completamente a la izquierda es San Rafael Guízar y Valencia. Y el que está en el centro, de cabello cano, era José Morey del Río, arzobispo de la Ciudad de México, que murió en 1928 en la ciudad de San Antonio, murió en San Antonio. Luego, actos litúrgicos en la época de la Guerra Cristera. Ahí vemos una misa que se tuvo en un pueblo al que llegaban los cristeros, y luego vemos 2 procesiones eucarísticas. La segunda, en la fotografía donde la saqué, decía Corpus Christi, por eso puse Corpus. La otra es más que probable que también haya sido una procesión de Corpus. En los campamentos cristeros se tenía la misa. Aquí esto es importante. ¿Qué pasa con el culto en esta época? En esta época de lucha, pues ya les he dicho, en algunos estados como Oaxaca, el gobierno permitió de algún modo que siguiera el culto. En otros estados también no lo persiguió el culto privado, y el culto privado sustituyó hasta cierto punto al culto público, cuando menos para las personas que podían colarse a esas misas. Los jesuitas aquí en la Ciudad de México hicieron una labor muy bonita de confesiones, porque confesaban a la gente en su casa y le llevaban el viernes primero la comunión. 8 jesuitas les llevaban la comunión a sus casas y repartían cerca de 4,000 comuniones. Evidentemente se jugaban cuando menos el ser encarcelados, si no es que incluso el ser fusilados al estar haciendo eso. ¿Qué otra cosa ocurrió? Que en Jalisco, por ejemplo, cuando había presencia de los cristeros, a veces se tenían las misas, incluso desobedeciendo lo de que no hubiera
culto público se tenían en las iglesias. Pero cuando los cristeros se iban, pues se iba corriendo el sacerdote si le alcanzaban a avisar, y si no, pues por eso hubo también muchos sacerdotes que en total entre 91 y 92 sacerdotes murieron en esta época. También vale la pena decir que algunos muy pocos sacerdotes, 8, tomaron las armas. Fueron no solo capellanes, sino fueron revolucionarios, podríamos decir, guerrilleros. Otros prestaron sus servicios como capellanes castrenses, como capellanes de tropa, y andaban con los ejércitos cristeros, pero jamás tomaron las armas. Y vamos a pasar a los arreglos. El 21 de junio de 1929, el gobierno de Portes Gil era el presidente, desde el 1 de diciembre de 1928, Portes Gil era presidente provisional, presidente interino, mientras se convocaba a elecciones, porque recuerdan que a Obregón, que era el presidente electo, lo habían asesinado en julio de 1928. Entonces Portes Gil empieza con una política, llamemos, de conciliación. De todas maneras sigue habiendo batallas, de todas maneras sigue habiendo persecución, sigue habiendo muchas injusticias, pero tiende cables a puentes, diríamos ahora, para llegar rápidamente a un acuerdo. Y la pregunta de Roma, pues ahora es más que nunca pertinente. Roma, ¿qué había hecho en toda esta época? Primero, en noviembre de 1927, el Papa saca, el 18 de noviembre de 1927, el Papa Pío XI saca una encíclica, publica una encíclica que se llama Iniquis Afflictisque, donde denuncia la persecución. Luego, en el verano de 1928, disuelve una comisión de obispos mexicanos que había en Roma, que se habían dedicado a hablar a favor de la resistencia armada, y estaban encabezados por el arzobispo de Durango, José María González y Valencia, hermano de mi abuelo, pero sumamente belicoso y partidario del movimiento armado. Este obispo, en febrero de 1927, había declarado lícita el levantamiento armado, la defensa armada. Posteriormente, otros 2 obispos lo habrían de ser, el de Huejutla y el de Tacámbaro. Monseñor Lari Torres de Tacámbaro también declaró lícito el levantamiento armado, y el obispo de Huejutla, Monseñor José Jesús Manríquez y Zárate, también lo declaró lícito. Los demás no. Los demás seguían en la línea que se había planteado. Nosotros no vamos a declararla lícita o ilícita, pero estos obispos sí eran sumamente partidarios de la resistencia armada, y se dedicaban en Roma a dar conferencias para que desde el extranjero se apoyara la resistencia armada, tanto con recursos materiales como con intervenciones en los periódicos. Hicieron cosas interesantes. Por ejemplo, consiguieron que la mayor parte de los intelectuales de Europa de aquella época, por ejemplo Bernard Shaw, por ejemplo creo que es François Mauriac, un intelectual francés, católicos y no, firmaron un manifiesto en contra de la persecución en México, en parte por estos obispos que estaban ahí haciendo cabildeo a favor de la resistencia y en contra de la persecución. Entonces, ¿qué otra cosa hizo Roma? Roma disolvió esa comisión de obispos, les dijo, váyanse a donde quieran y ya dejen de estar haciendo esta labor porque no es función de ustedes. ¿Y qué más hizo Roma? Tender puentes. O sea, Roma se dio cuenta que era necesario que aquello que no tenía como
un buen pronóstico, no se extendiera por muchísimo más tiempo, sino que se buscara una solución negociada. Y entonces Roma también se dedicó a tender puentes. Hubo obispos que fueron, por ejemplo, Antonio Guízar y Valencia, en febrero a hablar al Vaticano, a decir, miren, la situación es esta y no la que les han estado explicando los obispos residentes en Roma y muchos otros que son partidarios de la defensa armada. La situación es esta, tenemos que llegar a una solución pacífica. Y esa solución es una negociación más o menos rápida con el gobierno, donde el gobierno a lo único que se compromete es a declarar que las leyes no tienen un fin persecutorio, que la ley que ordena que los sacerdotes se registren ante el gobierno no es para tener esos sacerdotes a las órdenes del gobierno, sino únicamente por fines administrativos y estadísticos, y que la ley que exige a los sacerdotes decir en qué iglesia van a estar oficiando no tiene tampoco la finalidad de controlarlos, sino únicamente es con fines administrativos. Que las leyes van a continuar, pero no se van a aplicar de manera sectaria. Eso es lo único a lo que se compromete públicamente el gobierno. Internamente el gobierno se compromete también a liberar a todos los presos políticos que se encontraban en Islas Marías y a devolver los edificios eclesiásticos y los templos que habían sido requisados durante estos casi 3 años, no los que anteriormente habían sido requisados en otros momentos también históricos. Entonces a eso se compromete el gobierno, y los obispos por su parte a lo que se comprometieron no es a decirles que dejaran las armas, porque tampoco ellos los habían convocado a las armas. A lo que se comprometieron es a decir que había las condiciones para que se restableciera el culto público. Entonces, solemnemente, por así decirlo, se presentan ante la prensa ese día el presidente de la República y 2 obispos mexicanos. El presidente dice lo que acabo de decir y los obispos dicen, hemos tenido una reunión con el presidente que nos ha dicho, repite más o menos en síntesis las palabras del presidente, y hemos visto que no hay ningún obstáculo para que se reanude el culto público, que se va a empezar a reanudar a partir de dentro de una semana y en algunos lugares conforme se nos vayan devolviendo los templos. Entonces hay una gran alegría en todo el país y un gran desconcierto entre casi 30,000 tropas de cristeros que se encuentran levantados en armas. Muchos de los que se encontraban levantados en armas también lo recibieron aquello como alegría, incluso decían, ganamos la guerra, ya el gobierno cedió, porque su guerra no era para establecer un gobierno diferente, sino para rescatar las libertades que habían sido conculcadas. Entonces, otros al contrario dijeron, esto va a ser terrible, ahora nos van a matar, y ya luego veremos si los mataron o no en la siguiente sesión. Entonces, hasta aquí para